el hombre no tenemos que ver aquí más que ser instrumentos todos, ¿no? Entonces le pedí al Señor qué palabra compartir y estaba entre muchos temas, porque vamos yo creo que a entrar a un libro. Siempre nos ha gustado más ir verso por verso en un libro, en uno de los 66 libros que hay en la Biblia, siempre escoger uno e irnos verso por verso. Pero ahora quise dar algunos temas que se me hacen muy relevantes, compartirlos, y uno de ellos es llamados a reinar. Ese es lo que Dios nos ha llamado a todos nosotros. Nos ha dado el reino, nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, y dice en Apocalipsis, por ejemplo, en esa cita, dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y Apocalipsis 5:9 también vuelve a decir: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido o rescatado para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. ¿Y qué haremos? Y reinaremos sobre la tierra. Entonces, es maravilloso el llamado que Dios nos ha dado a todos nosotros, para no solamente que nos ha salvado, nos ha rescatado, sino que nos está conformando cada vez más y más a la imagen en carácter de su Hijo Jesús, porque Él quiere que reinemos con Él, y reinaremos, como dice ahí, sobre la tierra. Estábamos estudiando en casa por medio del Zoom con un grupo que tenemos el libro de Primera de Samuel. Vamos en Primera de Samuel, estamos viendo la vida de David. Entonces vemos, no sé si recuerdes cómo David fue ungido. Dios le agradó el corazón de David y mandó a Samuel a ungirlo, pero lo ungió para que fuera rey porque a Dios le agradó, pero inmediatamente no fue puesto como rey David, sino que vemos que Dios lo pasó por un proceso para colocarlo en el trono, en el reino, en Israel. Entonces, igual a nosotros, Dios nos ha llamado, nos ha ungido con el Espíritu Santo, todos los que hemos recibido el Evangelio, pero estamos siendo procesados. Por eso es muy importante tu vida, cómo la vives delante de Dios, porque Dios está procesándonos, está obrando como el alfarero, el buen alfarero, está moldeando tu vida, tu corazón, tu mente, a fin de que te parezcas más y más a su Hijo, porque Él ha preparado un reino para ti y para mí. Entonces es muy importante tener esto en mente para que nuestro peregrinaje no nos desanimemos con las pruebas, con las situaciones que atravesamos. Dios está obrando todas las cosas para formar en ti algo excelente, algo como dicen, de otro nivel, claro, del nivel celestial, ¿verdad? Entonces Dios está formando algo muy precioso en nosotros. Jesús les dijo a sus discípulos: no teman, manada pequeña, porque a su Padre le ha placido darles el reino. En Hebreos dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, fíjate, un reino, todo será conmovido, pero el reino de Dios no. Tengamos gratitud y mediante ella, o sea, con gratitud, con alabanza, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y uno que vimos en Romanos que dice: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, por Adán, entró la muerte a los seres humanos, fíjate, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Verdad? Fíjate, reinarán en vida, dice. O sea, no solamente en la vida que viene, ahorita que tenemos vida, Dios quiere que tengamos autoridad. Jesús, siendo el ejemplo en todo, para todos nosotros, como el siervo, sin embargo, si algo destacó en él fue su autoridad como hijo de Dios y como hijo del hombre. Él reveló la posición que tiene un ser humano en la tierra. Él es el nuevo Adán, el segundo Adán, la creación, como era el propósito desde un principio, antes que el hombre se corrompiera. Cuando tú ves a Jesús en los evangelios,
Esa es como debe ser el ser humano aquí en la tierra, a imagen y semejanza de Dios. Por eso dice, reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. ¿Quiénes? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Para eso es la gracia. Por eso dice en el verso 21, para que así como el pecado reinó para muerte, ahora así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Es que si la gracia reina en tu vida, el pecado no va a reinar. Si la gracia de Dios, el favor de Dios opera en tu vida, la muerte no va a operar en tu vida. La miseria no, el diablo no, sino que tú, la gracia de Dios en ti va a reinar. Y eso es lo que Dios quiere, que todos recibamos la abundancia de su gracia y el don de la justicia, para que, así como el pecado reinó para muerte, ahora nosotros que hemos recibido la abundancia de la gracia y el don de la justicia, reine la gracia ahora, debido a la justicia de Cristo. Amén. Entonces Dios quiere que reinemos con su gracia. Hay un versículo que es un mensaje profético para este tiempo. El mensaje a las iglesias, no sé si lo has leído en Apocalipsis, las 7 iglesias. Bueno, el último mensaje a la última iglesia, la de la Odisea, creo que es un mensaje que Dios nos está dando para el día de hoy a nosotros, la iglesia de los últimos tiempos. Un mensaje es un llamado a reinar, a sentarnos con Él en el trono. Dios dice, abre tus ojos, yo quiero que veas a qué te he llamado. No te he llamado a que seas religioso, sino que vengas y gobiernes conmigo. Fíjate, dice, yo le puse aquí de título a esta porción, Dios quiere que seamos radicales. Radical quiere decir que seamos de un extremo completamente apasionados, si tú quieres. Dice, el mensaje de Dios para la iglesia de hoy, dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjate, yo antes pensaba que frío significa que lejos de Dios y caliente cerca de Dios. Pero investigando esta palabra frío, se ocupa en Mateo, en el Evangelio de Mateo, para describir a alguien que da un vaso de agua fría para refrescar a alguien, para reconfortar a alguien. Entonces, frío es lo mismo, lo que trata de decir aquí el Señor es que dice, yo quiero que tú seas fresco, que tengas frescura en tu vida, o apasionado, como lo quieras entender, pero que sea radical, que no tomes a Dios indiferente, como bueno, voy, me siento, escucho y así pasan los días. No, Él quiere una relación, ahorita lo vamos a ver, íntima contigo, que tú tomes muy en serio todo lo que Él te dice, todo lo que Él te va revelando en su palabra, y que tú vayas viendo cómo vas avanzando, poco a poco, como bebés vamos creciendo, no de la noche a la mañana, pero sí va viendo un crecimiento. Pero Dios no quiere que tengas en poco esta relación a la que Él te ha llamado. Por eso dice, fíjate cuál es el problema de la iglesia moderna, que dice, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Fíjate, hoy en día nunca se ha visto en todos los tiempos que todos tenemos acceso a la información como nunca antes. Estamos llenos de información. Tenemos la Biblia en todas las versiones que tú quieras, gratuitas, al alcance de tu mano en un celular. Ya hasta las regalan o son muy económicas. Bueno, hay unas más caras que otras, pero vaya, nadie puede decir yo no puedo tener al alcance una Biblia. Todos tenemos Biblias, comentarios, diccionarios, toda la riqueza. Entonces decimos, tenemos a veces ese pensamiento de que tenemos mucha información, somos ricos, no nos hace falta nada, pero no tenemos formación. La información no te forma. Lo que te forma, ahorita lo vamos a ver, lo que te da carácter, formación, es tener intimidad con Dios. No la información. Tú puedes tener mucha información de enciclopedias y todo, pero eso no te forma.
Dicen que la información sin formación es deformación. Sí. Y por eso dice, tú dices que eres rico, pero la verdad es que sin mí, lo estoy parafraseando, como si Jesús estuviera diciéndonos, sin mí tú eres miserable, pobre, ciego, desventurado, desnudo. Pero ve el consejo que nos da Jesús. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo entreno y disciplino, son también palabras que se pueden usar aquí. Yo reprendo y castigo, o yo entreno y educo a todos los que amo, como sus hijos, ¿verdad? Sé pues ferviente, apasionado, pues celoso, y eleva tu mentalidad. La palabra arrepentimiento a mí no me gusta mucho usarla porque aquí en nuestro idioma castellano no se entiende mucho. Cuando decimos arrepiéntete, usamos mucho esa palabra y la relacionamos como deja de hacer lo malo, pero arrepentimiento significa eleva tu mentalidad, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son los tuyos, ni mis caminos son como los tuyos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos y mis caminos mucho más elevados que los tuyos. Por eso, sé celoso significa sé apasionado con lo que yo te hablo. O sea, cambia tu mentalidad, eleva tu mentalidad con todo lo que yo te hablo. Dice Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, está a nuestro alcance. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermoso, ¿ves? Es un llamado al trono. Dice, el que venciere, le daré, dice Jesús, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Fíjate, cuando Dios llamó a su pueblo Israel, que lo sacó de la esclavitud de Egipto, y les dijo, les he dado una tierra que fluye leche y miel, es de ustedes, yo se las he dado a ustedes. Pero el pueblo tenía que tomarla. ¿Te recuerdas la historia del pueblo de Israel? El pueblo de Israel recibió la promesa de la tierra que fluye leche y miel. Les dijo, vayan, dice Dios, es de ustedes, yo estoy con ustedes, yo se las he dado a ustedes. Pero había enemigos, había murallas, y ellos tenían que tomar la tierra. Entonces, sí, lo mismo, Dios nos ha dado un lugar en su trono, pero ahorita vamos a ver, tenemos que ser violentos para tomar, violentos contra la maldad, violentos contra todo lo que se nos interponga para tomar nuestro lugar al que Dios nos ha llamado. Violentos contra toda tibieza que hay en nuestros corazones. Fíjate, son tres cosas que conseguimos cuando tenemos comunión con Jesús. Esto que dice Él, yo soy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, significa comunión con Jesús. Comunión, sentarte con él a cenar significa eso, intimidad. Significa encerrarte en el closet con él o subirte a la terraza y pasar un tiempo consciente de su presencia, ¿verdad? Todo el día puedes estar consciente de su presencia, está muy bien, pero tomar ese tiempo para solamente concentrarte en Él, ¿verdad? Esos tiempos son tan preciosísimos de pasar tiempo con Él, porque de Él tú vas a adquirir oro refinado en fuego. Para mí es la gracia, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Ese es el oro, es la riqueza que no se acaba. De Él vas a obtener oro refinado en fuego para que seas rico. De Él vas a obtener vestiduras blancas, o sea, justicia, rectitud, integridad en tu vida, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y de Él también vas a obtener colirio, o sea, ungüento para que veas, revelación, entendimiento. Fíjate estas tres cosas, muy importante, piensa en ellas, tres cosas que obtienes
al estar con Jesús en su presencia. Oro refinado en fuego, vestiduras blancas y colirio. Para mí es la gracia, la abundancia de la gracia, justicia, el don de justicia y revelación. Son las cosas que la iglesia verdaderamente necesita. No que las recibas una vez, sino continuamente estás recibiendo de su gracia. Al cenar con Él y Él contigo, al pasar tiempo con Él, al tomarte un tiempo con Jesús, tú estás recibiendo gracia de Él, estás recibiendo revelación de Él, estás recibiendo justicia, está fluyendo en tu vida estas cosas que si tú permaneces en ellas, tú vas al trono, sin lugar a dudas. Tú vas a vencer la tibieza, tú vas a ser un hombre y una mujer apasionado. Apasionada. Tu vida va a ser fresca para los demás también. Vas a tener frescura y apasionamiento. Me gusta mucho el ejemplo de Salomón. Hay un pasaje en la Escritura hablando de este tema del rey Salomón. Quiero que pienses tantito en el rey Salomón. Todas las narrativas de la Biblia tienen que ver con el mismo mensaje del Evangelio, que hay un rey, hay un reino. Salomón ejemplifica la iglesia. ¿Por qué? Porque David ejemplifica a Jesús. Fíjate, Salomón fue hijo ¿de quién? Salomón, hijo de David. Quien peleó las batallas, quien conquistó los reinos, fue David. Y le heredó toda la riqueza y todo lo que David conquistó, se lo heredó a su hijo Salomón. De hecho, la palabra Salomón significa paz, shalom, paz, seguridad, bienestar, salud, prosperidad, dicha, victoria. Por eso es una imagen de lo que es la iglesia. Todo eso consiguió Jesús para ti y para mí. Paz, seguridad, bienestar y eternos. Quiero que sepas que esas cosas son eternas. Paz eterna, seguridad eterna, bienestar, salud, prosperidad, dicha, victoria. Y la lista es más larga. Eso significa Salomón, Shalom, es la iglesia de Jesucristo. Entonces, Jesús le entregó a la iglesia el reino. Sí, y quiere que nosotros tomemos nuestra posición como sus representantes aquí en la tierra. Representamos un reino. Entonces dice, me gusta mucho, en 2 de Crónicas 1:1, el primer versículo dice, Salomón, hijo de David, se afirmó en su reino. Es lo que tú y yo debemos hacernos. Afirmarnos en el reino que Dios nos ha dado. Y dice que Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Entonces, esa palabra se afirmó en su reino. Afirmó es la palabra hazak, que significa fijar en, agarrar, arrebatar, aferrarse, esforzarse, consolidar, ser fuerte, valiente, obstinado, violento, mantenerse dedicado a algo, animarse. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer cada día. Mantenernos dedicados al reino, en el reino de Dios. No movernos de nuestra posición, estar firmes. No luchamos para obtener victoria, más bien desde la victoria nos mantenemos firmes allí, en la victoria que nos ha heredado nuestro Señor Jesús. Entonces, la actitud del reino es esa, mantenernos en Él, tomarlo, arrebatarlo, aferrarnos, esforzarnos, consolidarnos, ser fuertes, hallar pues nuestra identidad en Cristo, en su reino, valientes, obstinados, violentos, mantenernos dedicados y animados. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el reino de los cielos, sufre violencia. O sea, hay un conflicto espiritual. Y aquí es donde tenemos que poner mucha atención. Necesitamos ser violentos. Dice Jesús, dice, de cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es decir, de todos los que han nacido de papá y mamá, el más grande de todos los seres humanos, no ha habido otro mayor que Juan Bautista, es lo que dice. De los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan Bautista. ¡Wow! Pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Es decir, Jesús ya venía anunciando
una nueva raza de seres humanos, un nuevo linaje, que es la iglesia. El más pequeñito, solo por recibir el Evangelio, por recibir la abundancia de la gracia que Jesús nos ha heredado y el don de su justicia, somos mayor que el más grande de los seres humanos en este planeta. ¿Sí? ¿Me explico? ¿Se explica Jesús? Por eso dice, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Es decir, hay un conflicto en el reino, claro. Hay alguien que se opone, claro. Decía por ahí, me acuerdo cuando nos discipulaban de jóvenes, nos decía nuestro hermano que estaba al frente, decía, tenemos 3 enemigos en este mundo, que es Satanás, la corriente del mundo y nuestra propia carne, ¿verdad? Siempre nos decía eso. Y sí, hay una corriente que se opone a la corriente de Dios, por eso debemos de estar apercibidos y tener una actitud de Hazak. Esa es la actitud que necesitamos cultivar, es la actitud del reino, es lo que le tocó hacer a Salomón, afirmarse en su reino. Lo demás, déjaselo a Dios. ¿Qué hizo Salomón? Además de aferrarse a su reino, consolidarse, afirmarse en el reino que le heredó David, su papá. ¿Sabes qué hizo Salomón? Cuando se le apareció Dios, le pidió sabiduría. Eso fue lo que hizo Salomón. Y a Dios le agradó eso. De hecho, este es un proverbio que escribe él mismo, Salomón. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú le hayas abrazado. Con sabiduría, eso lo escribió mismo Salomón, cuando dice, con sabiduría se edifica la casa y con prudencia se afirmará y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. El hombre sabio es fuerte y de pujante vigor el hombre docto, porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Eso lo escribió Salomón. Entonces aquí vemos el relato de Salomón, no lo voy a leer, lo lees con calma, ahí lo tienes. Cómo Salomón se le aparece Dios y dice Dios, pídeme, ¿qué quieres? Y Salomón le dice, dame un corazón que escucha, que te escucha, un corazón que es receptivo a ti. Dame sabiduría, dame entendimiento. Y a Dios le agradó eso. Y dice, por cuanto no me pediste riqueza, salud, que te entregara a tus enemigos, sino que pediste sabiduría, me agrada. Te voy a dar sabiduría, como me lo estás pidiendo, como nunca ha habido otro. Y además te voy a dar riqueza, y vienes y todo lo demás que no me pediste, va añadido. Le gustó a Dios que le haya pedido sabiduría. Entonces pidamos a Dios como iglesia también, sabiduría, entendimiento. Y qué casualidad, porque esa oración la hace Pablo en Efesios 1:15. Pablo escribe la misma petición a Dios para la iglesia y le dice, esas son palabras del apóstol Pablo. Por esta causa también yo, habiendo oído de la fe del Señor Jesús que ustedes tienen y del amor que ustedes tienen para con todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes, haciendo de memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Fíjate, en otra versión dice, ora Pablo para que Dios nos dé sabiduría y revelación espiritual. Es lo mismo, es decir, que Dios te dé sabiduría, entendimiento y que te abra los ojos de tu corazón para que puedas ver las realidades que no se ven con la inteligencia humana, las realidades que no se ven con ninguna otra cosa, sino al menos que Dios te revele, te haga ver los tesoros de, como dice aquí, son 4, fíjate. ¿Para qué? ¿Qué debemos de ver? Aquí dice, alumbrando los ojos de su entendimiento, para que sepan cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos
¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. O sea, el Padre sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, resumiendo, esto es lo que necesitamos saber y ver. Por eso, esta oración es una que tenemos que hacerla nuestra, esta oración, para poder ver estas cosas. Esto es lo que necesitamos, que Dios nos lo haga saber y ver. Al Padre de Gloria. Necesitamos ver al Padre de Gloria, conocer al Padre de Gloria, quien nos llamó a su gloria y excelencia. Necesitamos conocerle a Él, verlo a Él. Oramos también para saber cuál es la esperanza a la cual Él nos ha llamado. Cuáles las riquezas de lo que Jesús nos ha heredado a todos los que nos entregamos, nos dedicamos, nos rendimos a Él, los santos. Hay una herencia de riqueza y necesitamos que el Padre nos la revele, que podamos estar muy conscientes de esa riqueza de gloria que hay en depósito en nosotros, que Él ha depositado en ti. Si has rendido tu vida a Cristo, si has entregado tu vida a Jesucristo, hay un depósito dentro de ti de riqueza de gloria. Y también tienes que ver la superelevada grandeza de su poder y autoridad que para con nosotros los que creemos. Ahí te lo dejo para que lo vuelvas tú a repasar. Eso está aquí en Efesios 1 del 15 al 23. Léelo con calma y hazla tuya esta oración. A Dios le encanta que le pidamos sabiduría, pero ahora es una sabiduría mayor que la de Salomón para gobernar. Así como Salomón pidió sabiduría para reinar, para gobernar, nosotros necesitamos saber estas 4 cosas también para poder gobernar, reinar desde ahorita, desde aquí, en tu casa, en donde Dios te puso, en tu círculo de influencia. Dios quiere que tú gobiernes, que tú reines con su gracia. Y para hacer eso necesitas saber y conocer al Padre de Gloria, la esperanza a la que Él te ha llamado, que puedas ser consciente de sus riquezas y de la superelevada grandeza de su poder y autoridad. Amén. ¿Qué es la revelación? La revelación no es información. Información es esto que te estoy dando. Eso es información. Pero para que se convierta en revelación, la revelación es cuando el Padre corre el velo y tú puedes verlo. Cuando dicen, me cayó el 20, ¿no? Ahora lo capto, como si lo pudieras palpar, lo estás viendo, Dios te lo revela. Dices, wow, el Padre de Gloria. Experimentas, la esperanza a la que Él nos ha llamado, wow. De repente el Padre te corre el velo y puedes ser consciente de la esperanza a la que Él te ha llamado. Entonces las cosas de este mundo se vuelven tan abajo, tan pequeñas, tan insignificantes. Por eso Pablo decía, de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida para este mundo. Voy tras el llamado de Dios. Hay una esperanza. O sea, tenía la revelación de la esperanza, de la gloria de Dios y de las riquezas que Él había depositado en cada creyente. Y la super elevada grandeza del poder de Dios que resucitó a Jesús también está en cada creyente, a favor de cada creyente. Entonces necesitamos pedirle a Dios que nos revele, que nos haga ver estas cosas. ¿Y sabes qué le agrada a Dios eso? Te va a dar eso y toda la añadidura que necesitas más. Y ya termino finalmente con este dibujito. Me encantan los dibujitos. Ahorita te lo voy a explicar. De hecho, es la continuación de Efesios. Lo que sigue, después de que hace la oración, Pablo empieza explicando esto. Dice, Él
les dio vida a ustedes cuando estaban, o sea, Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Mira, esas líneas que ves, esa es la corriente de este mundo. El muñequito que está abajo está dividida su cabeza en 3 partes. La próxima enseñanza vamos a hablar más de este tema, cultivando y cuidando nuestro corazón. Representa el corazón de cada ser humano, tripartito, porque el corazón o el alma del ser humano es sus pensamientos, sus sentimientos o emociones y sus deseos, su voluntad. Entonces, todo ser humano tiene su área de razonamiento, su área de sentimiento, que es energía, y el área de tomar decisiones, su voluntad, todos los seres humanos. Pero dice este texto que anduvieron en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de incredulidad o desobediencia, entre los cuales también todos ustedes, todos nosotros, vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, el mundo está atrapado sin que se dé cuenta y no puede hacer nada, es esclavo de la corriente de este mundo. Y el que opera en la corriente de este mundo es Satanás, el príncipe de la potestad del aire. ¿Y cómo lo hace? Por medio de manipular nuestros pensamientos. Por eso nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principios que gobiernan este mundo, principios, argumentos, fortalezas que tienen cautiva la mentalidad de la gente. Por eso cuando recibimos el evangelio, explota dentro de nosotros todos esos argumentos de mentira de Satanás, tu identidad torcida que tenías, se viene abajo, porque Dios te revela una nueva identidad. Los pensamientos de Él te elevan para que vengas a la comunión con el Espíritu Santo. Mira, ese círculo que está ahí arriba, puse una silla porque dice que Él, el Padre, nos ha dado vida con Cristo Jesús y nos ha hecho sentar con Cristo en los lugares celestiales, es decir, nos ha dado un lugar en su reino, un lugar de autoridad en donde descansamos, en donde tenemos un refrigerio, un descanso, un alivio. Estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, sentados con Cristo en lugares celestiales, sentados. Cesamos le veíamos la vez pasada, ¿no? Un lugar de refrigerio, de descanso, de alivio, de paz, de tranquilidad, porque la obra quedó terminada. Estamos no solamente reconciliados con Dios, si tenías una deuda con Dios, no solamente quedó en ceros la deuda o pagada, además quedó muchísimo, un saldo infinito de gracia de Dios a favor tuyo y mío. Entonces nos sentó con Cristo en lugares celestiales. Esa letra de la E mayúscula con la letra E minúscula significa que el que es, como dice en 1 Corintios 6, 17, el que se une al Señor o el que tiene comunión con el Señor, un espíritu es con Él. Entonces, Dios quiere que en comunión con Él tengamos gobierno, autoridad, reino aquí en la vida. Entonces, el ser humano está atrapado en la corriente de este mundo. Tú y yo seguimos teniendo pensamientos, emociones y voluntad. La corriente de este mundo sigue su curso, pero tú y yo, al cultivar una relación íntima con la palabra de Dios, que es espíritu, la palabra de Dios, al cultivar una comunión con el Señor, vivimos en el área de arriba, en el espíritu. Y dice la Escritura que el espiritual, la característica de un hombre, una mujer espiritual que tiene comunión con el Espíritu, dice que juzga todas las cosas o discierne. ¿Qué discierne? Ve. La característica de un hombre natural que no ha recibido el Evangelio dice que está muerto, o sea, no tiene la vida de Dios, no tiene comunión con Dios. Eso lo vamos a ver. La vida de un hombre carnal es alguien que ha nacido de nuevo, ha recibido el Evangelio, pero no tiene comunión con el Espíritu de Dios. Sigue operando en el nivel de su corazón, su mente, sus pensamientos, sus deseos,
Y dice, por eso hay celos, ira, lujuria, avaricia, etc. Vive todavía en la corriente de este mundo. Ese es el hombre carnal, aunque ha nacido de nuevo, aunque ha oído el Evangelio, ha creído en Cristo, es salvo, pero sigue oprimido por la corriente del mundo. Ese es otro tema. Pero lo que quiero enfatizarte es que el hombre espiritual es el que vive en el área del Espíritu, y desde allí es una atalaya. Cuando tú vives en comunión con el Espíritu Santo, tú eres testigo de lo que está ocurriendo en tu alma, de lo que está ocurriendo en tu corazón. No es lo mismo estar atravesando un sentimiento de ira o de cualquier otro sentimiento, que ser un testigo que observa que en tu corazón está pasando un sentimiento de ira. A ver si me puedo explicar. No es lo mismo estar aquí, vivir en el área de abajo, en el alma, y cualquier pensamiento que cruce en tu mente. Venía yo ayer manejando y había tráfico, yo iba lento, íbamos en el carril de alta, todo iba lento, pero en un momento se despejó y ya empezaron a avanzar rápido y yo también empecé a acelerar, pero mi carro es un Aveo y pues no acelera mucho, no es tan rápido, no es tan veloz mi Aveo. Entonces yo le aceleré, pero el otro se fue más rápido, pero atrás de mí venía una persona. Me di cuenta, así bien pegadito y echándome luces, y yo iba acelerando a todo lo que daba, porque voy en el de alta, yo también traía prisa para llegar, y esta persona va así, y con una camioneta mucho más veloz, y me rebasa por aquí. Digo, sí, pues ya me rebasa por aquí, y se mete, pero se me cierra. O sea, si no le freno y le hago así, me choca. O sea, muy iracundo el Señor. No sé si te ha pasado a ti. Entonces, ¿y qué crees? Esa ira, yo lo sentí ira también, y le pité, porque, oye, para mí, podía ser un accidente, y por nada, solamente porque él quería pasar y quería que yo me hiciera a un lado, pero yo también quería ir rápido, ¿no? Entonces, bueno, son detalles absurdos por las cuales de repente esta persona se llenó de ira y me transmitió esa ira. Entonces, lo rápido me vino un pensamiento a la mente de que yo también le voy a provocar, le voy a meter así, o voy a irle tocando alguna, o sea, y muchos pensamientos de enojo y de ira, me prendí en enojo, ¿no? Pero si tú tienes comunión con el Espíritu Santo, luego detectas, está corriendo en mi corazón un sentimiento de ira. En ese momento te ves a ti mismo como alguien que está en la frecuencia de la ira. Entonces, en ese momento, ¡pum!, se va la ira, porque tengo comunión con el Espíritu Santo. Y así es. Pero si no tienes comunión con el Señor, te das con la ira. Y empiezas a pensar, ¿cómo no traigo una pistola aquí? Y le empiezo a tirar. Y así está el mundo. O sea, arrebatados en sentimientos de todo tipo, de ira, de lujuria, de avaricia, de enojo. Bueno, la lista es grande de la corriente de este mundo, ¿no? Por eso Dios dice, sean salvos de esta perversa generación. Y la única manera de ser salvos de esta perversa generación es tener comunión con el Espíritu Santo. Y si tú cultivas esta relación con Él, desde ahí tú gobiernas primeramente tu corazón, porque eres un testigo, alguien que discierne, alguien que juzga, ve con claridad qué está pasando en mi mente, qué está pasando en mis emociones, qué está pasando en mi voluntad, qué es lo que está pasando ahí, y tú decides qué quieres que pase. No, yo decido que en mi corazón es un campo de cultivo, yo decido qué pensar y qué sentir. Claro que sí, la gente del mundo no puede decidir eso. Tú y yo sí podemos, si tenemos comunión con el Espíritu de Dios. Por eso dice, el hombre espiritual vive en la verdad de estar sentado con Cristo en lugares celestiales, disfrutando de su gracia, del amor del Padre, de la comunión del Espíritu Santo. Desde este lugar discierne y reina. Por medio de tu voluntad tú eliges en qué pensar, el sentir que acompaña ese pensamiento. Tu corazón se convierte en un campo fértil que tú cultivas y cuidas. Amén. Es muy sencilla en la práctica, es algo que quiere Dios que hagamos, que reinemos en esta vida. Y comienza sobre tu propia vida, sobre tu corazón. Amén.
Ok. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie para desentumirnos tantito?